Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre biopsicología, desarrollo humano y espiritualidad. Hello and welcome to this new podcast on biopsychology, human development and spirituality. Hoy estamos de nuevo con Simón Roa, el traductor y comentador. Here we are again with Simón Roa, the translator and commentator. Y él de pronto no comenta mucho en vivo en los programas. He might not comment too much live in the programs. Pero sí durante la grabación, en las pausas o después o antes. But during the pauses or before or after. Hace comentarios y precisiones que después se aplican en estas enseñanzas. He makes some comments that afterwards are applied in these teachings. Y estamos también con la presencia de José Armando Valencia. And here we are as well with the presence of José Armando Valencia. Quien está súper feliz. Whom is super happy. Motivadísimo. Super motivated. Usted no se imagina el rostro de felicidad que tiene. You don't even imagine his look in his face de of happiness. Darnos una exposición muy importante. To give us a very important exposition. Sobre On una exposición muy importante. A very important exposition sobre la relación de las estrategias de supervivencia. On the relationship of the survival strategies. El proceso de supervivencia humano. The process of human survival. Y los chakras. And the chakras. Esto es muy interesante. This is very interesting. Porque nos permite entender también. Because it allows us to understand as well. Los conceptos de los chakras. The concept of the chakras. Y también cómo se manejan. And also how they are managed. Entonces, don José, bienvenido. So, José, welcome. Tenga usted la palabra. Now is your word. Bueno, primero decir de que lo de estar contento era sarcasmo. First to say that being happy was sarcastic. Tengo mucha hambre. I'm very hungry right now. Creo que Carlos lo explicó muy bien en el podcast anterior. I think Carlos explained this very well on the previous podcast. Sobre cómo el humano primero aseguró su supervivencia física. On how the human being first ensured its physical survival. Sí, o sea, pues nunca se resolvió de manera completa, definitiva. Yes, obviously it was never developed in a definitive and complete way. Él explicó de que precisamente el propósito de la vida es solucionar problemas constantemente. And he precisely explained how the purpose of life is to constantly solve problems. Pero de alguna manera sí se solucionó como la supervivencia básica. But somehow the basic survival was solved. El humano se puso en el apex de la cadena alimenticia. The human was at the apex, is at the apex of the feeding chain, of the food chain. Y pues de ahí empezaron a surgir más bien problemáticas de carácter mental. And from that point, now new mental problematics start to sprout. Cuando ya estaba resuelta la supervivencia física, when the physical survival is solved, o al menos medianamente resuelta, or at least kind of solved, se empezaron a identificar las problemáticas, las amenazas mentales. The mental threats and problems were identified. Entonces, en la cultura sanatana, so in the Sanatana culture, hay una serie de analogías. There is a series of analogies que pues, desafortunadamente están mal interpretadas. That unfortunately are misinterpreted. Una de ellas es el sistema de los chakras. One of them is the system of the chakras. El tema de los chakras nos daría para sacar 1000 podcasts. From the topic of the chakras, we could get 1000 podcasts. Es muy extenso. It's very extensive. Como dato curioso, as a curious fact, como los que a mí me gustan que no sirven para nada, like the ones I like, which are useless, cada subsistema de cultura, cada subsistema dentro de la cultura sanatana, every subsystem inside the Sanatana culture, tiene diferentes sistemas de chakras. Has their own system of chakras. Hay sistemas de 3. There are systems of 3 chakras. De 5. Of 5. De 7. 7. De 8. 8. De 12. 12. Pero pues se popularizó el de 7. But the one that became the most popular was the one of 7. Desafortunadamente pues por el tema New Age. Unfortunately, it was mainly because of the New Age thing. Pero en general, si uno se pone a analizar como la base de los sistemas de chakras, but in general, if you start to analyze the base of the
chakra systems, como lo explican muchos autores. as many authors explain it. A mí me gusta mucho Christopher Harish en ese sentido. In that sense, I really like the author Christopher Harish. Él explica que los chakras son como analogías de las experiencias humanas. He explains that the chakras are analogies of the human experiences. Y como nosotros vivimos en verticalidad, And since we are living in verticality, pues los asociamos a procesos verticales en la columna vertebral. we associate it to vertical processes around the spine. Lo que está más abajo, What is under it, sí, más abajo en la columna vertebral, under the spine, lower than the spine, lo asociamos como con lo más primitivo, lo más bajo. we associate it with the most primitive, the lower. Por eso ciertos sistemas de chakras no tenían chakras bajos. That's why certain chakra systems did not have lower chakras. Como explicaba Carlos, Because as Carlos explained, ciertas personas tienen la tendencia a querer evadir la realidad. certain people will have the tendency to want to avoid reality. Entonces, pues ciertos sistemas de chakras no querían meterse como con la parte física. So certain chakra systems did not want to get involved with the physical side. Querían ir ya como a esa tierra prometida, a ese paraíso mental. They wanted to get already to that mental process, mental paradise. Pero sí es importante explicarlo desde más abajo. But it is important to explain it from lower. Entonces, la analogía más baja que tenemos So the lowest analogy we have serían los estados de supervivencia básicos, would be the basic states of survival. lo que nos hace comportarnos como animales. What makes us behave like animals? Aquí en la escuela de Iki Here at Iki School, lo asociamos mucho con el tema del Ish, we associate it a lot with the Ish, el signo del jaguar. the sign of the jaguar. En la cultura sanatana In the Sanatana culture, correspondería al primer chakra, it would correspond to the first chakra, a Muladhara chakra. to Muladhara chakra. Entonces son esos instintos de supervivencia básicos: So it is those basic survival instincts. dormir, To sleep, comer. to eat. Curiosamente no implica reproducirse, Curiously, reproduction does not get in there. porque el que sigue, el siguiente escalafón, la siguiente escalera de los chakras, Because the next step in the chakras, que correspondería a Swadhisthana, which would correspond to Swadhisthana, aunque va íntimamente relacionado a Muladhara, even though it is deeply related to Muladhara, como Carlos ya lo explicó, as Carlos already explained, el humano en su momento se dio cuenta que la sexualidad no era solo para reproducirse, the human being noticed at some point that sexuality was not only to reproduce, también era una fuente de placer, it was also a source of pleasure, una forma de anteponerse al dolor. a way to overcome suffering. Entonces, de alguna manera ganó esa categoría de chakra aparte a Muladhara. So somehow that's how it got a different category of a different chakra from Muladhara. En ciertos sistemas es uno solo. In certain systems, it is just one. Yo hago parte como de los que interpreta Muladhara y Swadhisthana como una sola cosa. I am the part of the one that interprets Muladhara and Swadhisthana as one thing. Entonces aquí, ya que estamos hablando más de los chakras, So now here that we're talking more about the chakras, es entender que son conceptos, son ideas. it is to understand that they are concepts, they are ideas. No son cosas tangibles que podamos agarrar. They are not tangible things that we can get to grab. Normalmente entonces cuando empezamos a hablar de chakras se asocian a muchas ideas erróneas Normally when we talk about chakras, many wrong ideas are associated to them. y empezamos a hablar de luces, de colores, And we begin to talk about lights and colors, de animales asociados. animals associated to it. Incluso yo ahorita empecé a hablar de Muladhara asociado al Ish, que Even I started to associate Muladhara to the Ish, es un símbolo maya. which is a Mayan symbol. Pero hay que recordar de que no son cosas tangibles. But one needs to remember that they are not tangible things. Son estrategias mentales para entender conceptos. They are mental strategies in order to be able to understand concepts. Son sesgos cognitivos. They are cognitive bias. Pero pues yo sí prefiero, más que sesgos cognitivos, But more than cognitive bias, yo prefiero entenderlos como herramientas para organizar el aprendizaje. I prefer to understand them as tools in order to organize learning. Simplemente es que en cada contexto cultural Simply, on each cultural context, se les va dando una explicación a las cosas, es lo que hay, you give an explanation to things. It's what it is. es como fueron comprendiendo las cosas. It's how they got to be understanding things. Entonces ya habiendo aclarado
habiendo aclarado eso, So having clarified that, de que los chakras no son cosas concretas, tangibles, that the chakras are not concrete, tangible things, son estados de conciencia, they are states of consciousness, procesos de supervivencia desde la mente, processes of survival from the mind, explicaciones que habían en ese momento explanations that they had at that time, y que, como Carlos dijo, and as Carlos said, podemos replantear, reevaluar. we can reevaluate them. Ya explicamos Muladhara como la parte más básica, We already explained Muladhara as the most basic part, la parte más animal. the most animal part. Podríamos seguir en Swadhisthana. Then we could continue to Swadhisthana. Ya explicamos que está un poco separado porque de todos modos la sexualidad no es intrínsecamente algo que permita la supervivencia del individuo. So we saw how then Swadhisthana, we locate sexuality since it is not something that involves the survival of the individual. Ya empieza a jugarse con la supervivencia del colectivo, There it starts to come more for the survival of the collective, de la especie humana. of the human species. Entonces ya la reproducción, So then now reproduction, que sí podría ser de Muladhara, that could be in Muladhara, es algo aparte. it's something aside. No, reproducirse no implica que el individuo que lo está ejecutando va a sobrevivir. To reproduce does not imply that the person executing it is going to survive. Sí y no. Yes and no. Sobrevive su material genético Its genetical material will survive en la siguiente generación, on the next generation, pero ya no es el individuo. but it is no longer the individual surviving. Y eso nos da paso al tercer chakra, And that takes us to the third chakra, que es Anahata. which is Anahata. No, lo siento, sorry, que es Manipura, Which is, Manipura. que tiene que ver con la identidad, It has to do with identity, el ego. with ego. Carlos ya explicó de que estaba súper mal abordado el tema del ego. Carlos already explained how the topic of ego was not properly approached. Es que es necesario el ego, The ego is necessary, porque ¿cómo podrías seguir refinando el proceso de supervivencia because how could you keep on perfecting and refining the survival process si no generas esa herramienta if you don't develop that tool de la identidad? of identity? Lo que pasa es que no te la tomarías tan en serio. The thing is that you might not take it so serious. Como dijo Carlos también en uno de los podcasts anteriores, As Carlos said in some of the previous podcasts, uno de los valores claves es la observación, el discernimiento. one of the key values is observation, it's discernment. Y en uno de los podcasts más anteriores And one of the previous, even more previous podcasts, hablábamos de cómo las creencias tienen que estar basadas en la realidad, en los hechos. we spoke on how beliefs have to be based on reality, on facts. No podemos acomodar los hechos a las creencias. We cannot organize the facts to our beliefs. Entonces, si bien la identidad lo podemos ver como algo entre comillas real, So if we can get identity as something real, si a mí me preguntan quién soy yo contesto yo soy José. if someone asks me who am I, I'll answer I am Jose. Pero eso es una construcción mental But that's a mental construction, y no es estática. and it's not static. Está cambiando todo el tiempo. It is changing constantly. Claramente yo no soy el José de hace 10 años. Clearly, I'm not the same Jose as I was 10 years ago. Pero sí es una herramienta súper útil But it is a very useful tool para posicionarme en un entorno. to be able to put myself in a place, in an environment. Me distingue del entorno. It makes me feel distinguished from the environment. Cuando yo voy caminando por la calle, When I walk around on the street, yo no me quedo en la mitad de la calle en blanco esperando a que una moto me atropelle. I'll not get blank in the middle of the street waiting for a motor to crash on me. Si no tuviese identidad, pues perdería el concepto de diferencia entre una amenaza y yo. If I didn't have the concept of identity, I would lose the concept of understanding a threat. I would not be able to separate and comprehend the distinction between myself and a threat. Exacto. Ahí la cosa se complica There things get complicated porque cuando empezamos a pasar, por así decirlo, a chakras superiores, a explicaciones superiores, because when we begin to go up through higher explanations,
a procesos de la mente más refinados, to more refined processes of the mind, de la conciencia, of consciousness, es muy complicado de explicar, it's very complex to explain, very complicated to explain it. porque aunque está la categoría, la categorización de 7 chakras, Because even though we have the 7 chakras category, que como les decía fue súper arbitraria y súper New Age, that, as I would tell you, was arbitrary and New Age, en realidad los chakras que siguen como explicaciones truly the following chakras that continue as explanations, de procesos refinados de conciencia or of more refined consciousness se processes, podrían agrupar como 1 o 2. could be grouped as 1 or 2. En el orden tradicional seguirían a Hatha, In the traditional order, you would have Anahata, que lo expresan como amor, that is expressed as love, dicha, bliss. pero ya como Carlos explicó, But as Carlos explained already, es una construcción humana. it's a human construction. No es como que el amor es algo que tú puedas encontrar en un árbol, It's not that love is something that you can get from a tree. no es algo tangible, It's not something tangible. es una construcción mental propia del humano. It's a mental construction that belongs to the human being. Él la creó para facilitarse el proceso de la vida. The human being created it in order to ease the process of life. El tema es que pues a veces se nos van las luces y empezamos como a vivir negando la realidad. The thing is that sometimes we lose track and we believe by denying truth, by Then- denying reality. Tenemos comprensiones muy pobres de lo que es el amor, We have very poor comprehensions of what love is, en vez de verlos como estrategias mentales de supervivencia. instead of looking at them as mental strategy tools. No solo el amor, Not only love, sino todos los valores but all the values que nacen de la observación, del discernimiento. that come to be or that sprout from observation and discernment. Son eso, son estrategias de supervivencia. It is that, it's survival strategies. Son más refinadas que la identidad, They are more refined than identity, más refinadas que el placer, la sexualidad, more refined than pleasure and sexuality, y más refinadas que la supervivencia básica. and more refined than basic survival. No quiere decir que las anteriores hayan desaparecido. It does not mean that the previous ones disappeared. Quiere decir que cada nivel de chakra que está por encima It means that each level of chakra that is above the other integra como las comprensiones previas integrates the previous comprehension y las expresa de una manera más refinada, más útil. and expresses them in a more useful and refined way. El criterio The criterion sería menos doloroso. would be less painful. Como Carlos ya explicó, el propósito de la vida sería solucionar problemas. As Carlos already explained, the purpose of life would be to solve problems. La vida siempre va a ser dolorosa. Life will always be painful. Pero pues el humano tiene esa capacidad de abstraer, de razonar cómo hacerla menos dolorosa. But the human being has the capacity to abstract and reason in order to make it less painful. A mí Satyananda no me agrada, I don't really like Satyananda, pero en uno de sus libros él explica muy bien eso de que los chakras son sistemas de conciencia. but in one of his books he explains really well how the chakras are systems of consciousness, process of consciousness. Que Kundalini no es una serpiente que está enroscada dentro del cuerpo. That Kundalini is not a snake crawled in your body. Es el proceso de la sinapsis del cerebro, It is the process of the synapses of the brain, la producción de ideas de la mente, the production of ideas of the mind, pero que cada vez se va refinando más. but that each time gets to be more refined. Entonces Anahata sería esa estrategia de supervivencia So Anahata would be that survival strategy más refinada, that is more refined, la que nos permite seleccionar valores the one that allows us to select, to choose values basados en la observación, en el discernimiento, based on observation and discernment, en la claridad. on clarity. De ahí en adelante, From then on, los que nos faltan, the ones that we're missing, Vishuddhi, Vishuddhi, Agna, Agnya Agnya, y Sahasrara, and Sahasrara, para mí, como estaba tratando de explicar ahora, as I was trying to explain just now, fácilmente se podrían explicar como uno solo, easily they could be explained and understood as just one. a unos procesos de conciencia que todavía no hemos llegado, To processes of consciousness that we haven't gotten to yet. al menos no de manera colectiva. At least not collectively.
ahorita que cité a Satyananda, now that I quoted Satyananda, es precisamente porque él afirma que la humanidad ya no tiene Kundalini en Muladhara y Swadhisthana, it's precisely because he affirms that the humanity, there's no Kundalini or Muladhara and Swadhisthana, sino que el nivel de conciencia but at the level of consciousness de la humanidad of humanity estaría más bien entre Manipura y Anahata, would be more located between Manipura and Anahata. pero no hemos llegado a Anahata, But we haven't gotten to Anahata al menos yet. no de manera colectiva. At least not collectively. Entonces nuestro nivel de conciencia como colectivo So our level of consciousness as a collective está muy basado en la identidad, is based on identity, pero en las comprensiones erróneas que tenemos de la identidad. but on the wrong comprehensions that we hold of identity. Vemos la identidad como algo fijo, inmutable, We see identity as something fixed and unchangeable, sí, como la realidad absoluta. as absolute truth. Y eso nos impide pasar a ese siguiente nivel de conciencia que ya explicamos es Anahata. And that forbids us from passing to that next level of consciousness that, as we already explained, is Anahata. A los valores seleccionados To the chosen values basados en la observación y el discernimiento. based on observation and discernment. Y si ni siquiera de manera colectiva hemos podido llegar a Anahata, And if collectively we haven't been able to get to Anahata, pues menos me parece adecuado hablar de Vishuddhi, Ajna o Sahajarrara. so it would be even less adequate to talk about Vishuddhi, Ajna, or Sagarrara. Ese comentario que hace José The comment Jose just did es muy interesante is very interesting. y creo que merece una buena reflexión al respecto de todos nosotros. And I think it is worth a great reflection around it from all of us. Yo creo que, y él así lo mencionó, que hoy en día apenas estamos comenzando a vislumbrar una nueva forma de conciencia. So that's how he mentioned it, and it is that nowadays we're just barely getting to see a new way of consciousness Basada en unos principios that is more based in principles, más colectivos that are more collective principles, y más basados en la compasión that are more based on compassion y en el amor. and love. Claro, cuando yo hablo así, Of course, when I talk like me da un this, poquito de grima I get a little bit cringe porque pues lo comienzo a identificar con ese lenguaje dulzón, because I start to identify it with that sweet language, ¿cómo se dice? Super dulzón en inglés. corny language, que es propio de los New Age. that is from the New Age people. Y ustedes saben que yo desconfío del New Age, And you know, I mistrust the New Age. porque tiene todas las características de la religión. Because it holds all the religious characteristics. Por lo tanto, se convierte en puro discurso bonito, So it becomes just a beautiful speech, pero en cuanto a aplicabilidad y practicidad, pocón. but in regards to how you apply it and the practicity, even it's not much, it's less. Pero yo sí veo que hay grandes avances But I can see great advances, muy importantes very important en ones, ese proceso. in that process. Yo considero que ya se están dando pasos grandes. I do consider that there are big steps happening now. Para mí todo comenzó con la Revolución Francesa. For me, everything began with the French Revolution. Fíjense que la Revolución Francesa es el resultado de la Revolución Científica. Notice that the French Revolution came to be as a result from the scientific revolution. Y la Revolución Científica And the scientific lo que revolution, trae precisamente o lo que genera precisamente es un alejamiento de la comprensión del mundo a través de la religión. what it precisely brings is taking a step away from the religion in order to comprehend the world. En las religiones, On religions, como en el New Age, just as in New Age, no hay sino palabrería, there's just words, speech, fantasías, fantasy. pero hay grandes contradicciones, But they hold great contradictions, profundas incoherencias. deep incoherences. La ciencia, Science, al traer conocimiento, when it brought knowledge, al traer principios verificables, when it brought verifiable principles, pues nos traen claridad.
it brings us clarity, comprensiones, comprehensions, que nos permiten ajustar that allow us to adjust nuestros principios, our principles nuestros valores a través de los cuales actuar, and the values o a partir de los cuales actuar. through which we act upon. A partir de los cuales actuar. The values No a through través, which sino a we par- act upon. A partir, no a través, sino a partir. Upon. Ok, entonces, The values we act through. No, eso suena raro. from. From. The values we act from. We direct our action from. Entonces, la Revolución Francesa The French Revolution trajo nuevos valores. brought new values. El respeto a los demás, Respect for others. la fraternidad, The fraternity que implica la solidaridad, that implies solidarity. el respeto a los demás a través del principio de igualdad Listening to the others from the principle of equality. y el reconocimiento de la individualidad de cada ser desde la libertad, desde su libertad. And recognizing the individuality of each being from their own freedom. Entonces ahí se comienza con ese proceso del cual hablaba José, So there comes the process that Jose was talking about. ya hace tantos años, So many years ago. ya 1789, van 200 y pico de años 1789. It's been more than 200 years en que el ser humano in which the human being se ha venido ajustando. has been adjusting. Y hoy en día, And nowadays, en los tiempos actuales, in the modern times, veo cómo se incluyen I can see how they include nuevos principios. new principles. Como abogado, As a lawyer, pues conozco I know esos derechos que han vivido diferentes generaciones. those rights that different generations have gotten to live. La primera generación es la generación de la Revolución Francesa, The first generation is the generation of the French Revolution, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, the Universal Human Rights Declaration. y después vienen otras generaciones de derechos. There come other generations of rights. Y hoy en día And nowadays, hemos incluido we have included no derechos, not rights, sino responsabilidades de nosotros but responsibilities that we have por derechos nuestros, because of our own rights. por ejemplo, sobre el ecosistema, For example, on the ecosystem, sobre los animales. on the animals. Entonces hoy en día So nowadays, reconocemos we recognize y además promovemos and in addition we promote la necesidad the need y la responsabilidad and the responsibility sobre los entes de la naturaleza. on the entities of nature. Aquí abro un paréntesis. Here I open a parenthesis. Por favor, Please no pequen de ignorancia. don't sin for No ignorance. sean tontos Don't be stupid y no hagan el ridículo. and don't be ridiculous. Los animales no tienen derechos Animals don't have rights y no pueden tener derechos and they cannot have porque rights solo puede tener derecho because you can only have rights un ser que puede asumir responsabilidades de manera consciente y por autodeterminación. if you can assume responsibility because of self-determination and your own awareness and Y consciousness. hasta ahora en lo que se conoce eso solamente lo puede hacer un ser humano. And so far, to what it is known, that can only be done by a human being. Precisamente Precisely, la expresión de eso the expression of that es lo que hacemos con los animales. is what we do with the animals. Podemos reconocer, We can recognize, darles un lugar, to give them a place, darles unas circunstancias más adecuadas de vida. to give them more adequate living circumstances. Y eso lo hacemos And that we do it porque tenemos conciencia, because we have awareness, discernimiento, discernment, capacidad ética. and ethical Y capacity. los animales no muestran eso fácilmente. And the animals don't show that easily. Ha habido avances, There has been o se han advances, descubierto cosas, or things have been discovered, pero realmente el ser humano but truly the human being es el que puede asumir esa responsabilidad de forma efectiva. is the one that can truly get to assume those responsibilities effectively. Así como podemos transformar la naturaleza de muchas maneras, Just like we can get to transform nature in many ways, podemos transformar nuestras comprensiones y la forma como nos relacionamos con la misma. we can transform our comprehensions and the way we relate to it. Y por eso mismo So that is why
Pues los animales no tienen derechos, So in the same way, the animals don't have rights, pero en cambio nosotros sí tenemos inmensas responsabilidades respecto de los animales. but instead we hold great responsibilities in regards to animals. Y no solo los animales, And not only animals, sino sobre el ecosistema but on the entire ecosystem. y todos los entes vivos y no vivos que lo componen. And all the living and non-living entities that make it. Y también And also sobre las demás existencias del universo que estén a nuestro alcance. on the other existences of the universe that are at our reach. La luna, The moon, Marte Mars, y lo que podamos alcanzar posteriormente. and whatever we can get to reach posterior. Entonces, todos estos derechos nuestros, los derechos humanos de las nuevas generaciones, So all these rights of the human rights of the new generations van abarcando start to hold una amplitud de campos nuevos each time greater fields en los cuales in which se aplica it's applied, esa visión de compasión, in which the vision of compassion is de applied, solidaridad, of solidarity, de interacción, of interaction, de respeto, of respect, de reconocimiento. of recognition. Ahora, que en la práctica no se vea tan claramente, Now that you don't get to see that in the practice so clearly, no quiere decir que la conciencia humana no haya llegado ahí. does not mean that human consciousness has not gotten there yet. Es obvio. It's obvious. Si yo lo estoy hablando aquí, If I am talking about it y here, lo estoy hablando como descripción de lo que otros han propuesto, and I am describing it as something that others have offered, es porque ya se ha manifestado en la conciencia humana. it's because it has already been manifested in the human consciousness. Ya existe. It already exists. Lo que pasa es que las cosas The thing is that stuff no se dan de un solo momento, are not given from one moment to the other. son el resultado de un proceso. They are the result of a Y process. como lo describía José, And as Jose described, es el proceso que describen los chakras. is the process that is described in the chakras. O más bien, Or better said, el proceso de los chakras the process of the chakras describe describes ese proceso de desarrollo de la conciencia humana. the process of development of the human consciousness. Es una forma muy bella de ver el proceso del yoga It's a very beautiful way to see the yoga y process sacarlo del lenguaje tonto, and to take it out from the stupid language, abigarrado, lleno de símbolos inútiles filled with useless symbols y de palabrerías inútiles and useless words que suenan bonito, that can sound pretty, pero que finalmente no dicen ni sirven para nada. but in the end they don't say anything and are useless. Entonces, la conciencia humana So the human consciousness se ha evolucionado has evolved, y a mí me parece que sí está evolucionando más allá de Anahat, and I do consider it is evolving farther than Anahat, porque todo el proceso de los chakras no se dan de una forma, digamos, como de jerarquías o de escalas estrictas, because all the process of the chakras is not given in hierarchies or scales, strict scales, sino que siempre han funcionado todos al tiempo, but they have all worked at the same time, sino but que con preeminencia algunos de ellos. some of them more than others. Obviamente la preeminencia la ha tenido la supervivencia, como explicó José, Obviously, as Jose explained, the most important one has been survival, el ego, ego, el consumo, la carne, consumption, meat, la reproducción, reproduction, pero también but also ahora, now. y es lo que está pasando ahora. And that's what's happening now. Cuando vemos todas estas locuras del movimiento woke When we see all this craziness of the woke movement y todas las discusiones nuevas, todas estas ideologías nuevas and all the new discussions, the new ideologies que son realmente disruptivas that are truly disruptive y hasta transgresoras del establecimiento anterior, and even transgress the previous establishment. esos son puras manifestaciones de Vishuddhi, de Ajna Chakra, Those are pure manifestations of Vishuddhi and Ajna Chakra. el discurso, The speech, nada más esa visión del wokismo, just the view of wokeism, que nosotros podemos transformar la realidad con la palabra. that we can transform reality through words or speech. Eso es una manifestación obviamente equivocada, por decirlo así, de Vishuddhi Chakra. Obviously, that is a wrong manifestation of Vishuddhi Chakra, Pero no está mal, but it's not a bad thing porque abre
invita a la discusión because it opens up discussion acerca precisamente de cómo el proceso de Ajna Chakra precisely in regards on how the process of Agnya Chakra se aplica en la vida. is applied in life. Entonces, esos chakras superiores So those superior chakras ya se están desarrollando con fuerza. are being developed with strength. Ya el ser humano con la tecnología Now the human being with technology está superando de alguna forma el proceso de supervivencia. is somehow overcoming the survival process. El impulso reproductivo The reproductive se impulse está volviendo toda una poesía. is becoming an entire poesy. Ahora Is la- becoming poetry. Ahora la tendencia en la sexualidad humana Now the tendency in the human sexuality es alrededor de la sexualidad como un proceso de disfrute is around sexuality as a process of enjoyment. y se reconoce como una fuente del estado del psiquismo humano muy importante. And it is recognized as a source for the human psyche that is really important. La lucha por la inclusión en las diferencias de las manifestaciones sexuales The fights for inclusion in the different sexual manifestations implican pues ahora que el impulso reproductivo implies now that the reproductive impulse ahora tiene la importancia de ser un componente de la identidad personal. now it has the capacity to be a component of the personal identity. Entonces, esto que se maneja en el segundo chakra ya hace parte del cuarto, quinto y sexto. So this that is managed in the second chakra is now part of the fourth, fifth, and sixth. Yo sí veo un avance muy importante en la humanidad. I do see a great advance in humanity. Y pues claro, en el mundo maya, And of course, in the Mayan world, pues yo como guía espiritual que fui formado por mis maestros mayas, and I, as a Mayan spiritual guide formed by my Mayan masters, desde la visión de esas creencias extrañas que son las profecías mayas, from the weird view of those weird beliefs that are the Mayan prophecies, tal vez a través de un sesgo cognitivo personal, maybe through a personal cognitive bias, justamente el de la profecía autocumplida, precisely the one of the self-complied prophecy. pues simplemente veo que sí se está dando lo que dicen esas profecías. Well, I simply see that what those prophecies mention is being given, Y es que el ser humano and it is that the human being está entrando en un proceso más avanzado de conciencia. is entering into a more advanced process of consciousness. Y eso es lo que puedo decir al respecto. And that's what I can get to say about it. Pero no quiere decir But it does not mean que no se aplique that it's not applied, el principio que mueve todo, that the principle that moves everything is not applied. la supervivencia, Survival, pero but no de ese primer chakra, not from that first chakra. no como unos animales irracionales, Not as irrational animals, reaccionando de forma instintiva, reacting instinctively, violenta, violently, sino but sobreviviendo surviving desde un proceso trascendente. from a transcendent process. Y eso es lo que genera pues el proceso desde Ajna Chakra, And that's what generates the process from Agnya Chakra, desde se trabaja lo que llamamos la dimensión espiritual. from where you work on what we call the spiritual dimension. Es que el tema se vuelve muy cursi. So the topic becomes very cheesy Sí, very corny. Porque es como el eslogan de Spider-Man. because it is like the Spider-Man's speech. Esa frase de con gran poder llega gran responsabilidad. The famous sentence, with great power comes great responsibility. Y se refiere a que pues por aleatoriedad se dio el proceso de la inteligencia humana. And it refers to the fact that because of randomness, there was a process of human intelligence given. Entonces ahora que Carlos explicaba el tema de los derechos de los animales So that Carlos was talking about the rights of the animals, o el proceso de la legitimación de los derechos de nosotros los LGBT, or the process of legitimizing the LGBTQ community, es un tema de que por aleatoriedad tuvimos inteligencia, it's a topic that was given because of randomness. We got to have intelligence. pero que haya sido por aleatoriedad no nos exime de la responsabilidad de mejorar. But the fact that it came from randomness does not eximit the responsibility that comes from that intelligence to improve. Es precisamente
el nivel de inteligencia, It is precisely the level of intelligence lo que nos permite entender de que la vida podría ser menos difícil. what allows us to understand that life could get to be a little bit less difficult. Siempre va a ser difícil, It will always be difficult. siempre se va a tratar de resolver problemas, We will always be solving problems. pero la herramienta, la mente, la inteligencia But the tool, the mind, the intelligence nos da la capacidad de resolver problemas, gives us the capacity to solve problems, pero al mismo tiempo nos da la responsabilidad but at the same time gives us the responsibility de resolverlo de la manera más inteligente. to solve them in the most intelligent way possible. Bien, estamos de acuerdo con eso y yo creo que de esta manera podemos terminar este podcast So then I agree with that, and with this we can finish this podcast, que ha estado bien interesante. which has been really interesting.